norte a sur, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona de Santiago y Zamora Chinchipe. Se caracteriza por su exuberante vegetación, al igual que su bosque húmedo tropical. Abarca un área de más de 1.200 kilómetros cuadrados y está limitada al occidente por la cordillera de los Andes y el oriente por Colombia. El relieve de la Amazonía está conformado por una serie de colinas que se originan en forma de sierra en los Andes orientales y descienden hasta la llanura del Amazonas. Existen dos regiones geográficas, la Alta Amazonía y la llanura amazónica. En la primera región se pueden encontrar las cordilleras de Napo Galeras, Cutucú y Cóndor. Los relieves más importantes de la Amazonía se encuentran en la parte norte de la región, cerca del volcán Sumaco, y los más bajos hacia el este de la región. La vertiente de la Amazonía está formada por la afluencia de numerosos ríos que nacen en la cordillera oriental de los Andes y en la cordillera del Amazonas. Estos ríos se caracterizan por ser caudalosos y navegables en la mayoría de su curso, siendo los más importantes el río Napo. Este río se forma en las vertientes que provienen de la provincia de Tungurahua y Cotopaxi. En su recorrido recibe aguas de los ríos Coca, Aguarico y Curaray. Cuando se une con el río Marañón se forma el río Amazonas. El río Pastaza. Este río nace con el nombre de río Cutuchi y Patate, desemboca en el río Marañón. El río Santiago es el resultado de la unión de los ríos Namangoza y Zamora, también va a desembocar en el río Marañón. El río Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Posee una quinta parte del agua dulce en estado líquido del planeta. Su cuenca hidrográfica es la más grande del mundo, alrededor de 7.05 millones de kilómetros cuadrados. Representa aproximadamente una quinta parte del total del caudal fluvial a nivel mundial. El volumen de agua llevado hacia el Atlántico es enorme, en un promedio anual de 230.000 metros cúbicos por segundo. Alcanza hasta los 300.000 metros cúbicos por segundo en temporada lluviosa. El Amazonas es responsable de la quinta parte del agua dulce incorporada en los océanos de la Tierra. La fauna es muy variada. Va desde los insectos más pequeños hasta los grandes mamíferos, pasando por peces, reptiles y aves exóticos y únicos en la región. Entre los reptiles conocemos a las tortugas, a los caimanes y a las serpientes, representadas por la ya tan famosa anaconda. Tenemos muchos tipos de endemismos, como el delfín rosado, un mamífero cetáceo que habita estas aguas. Tenemos a la danta y las tan peligrosas pirañas. El Parque Nacional Yasuní fue escogido como el centro de la biosfera de reserva. Los ríos más importantes de este parque son el río Conaco, el río Nachiño y el río Tiputini. El Yasuní contiene una biodiversidad increíble de flora y fauna. Entre ellas tenemos 4.000 especies de mariposas, 173 especies de mamíferos, 567 especies de aves, 83 especies de reptiles, 97 especies de anfibios y 249 especies de peces.
La temperatura anual promedio oscila entre los 15 y 40 grados Celsius. El ecosistema amazónico, en especial su bosque tropical lluvioso, contiene los hábitats vegetales y animales más ricos y complejos del mundo. La existencia de flora y fauna, junto a extraordinarias variaciones de macro y microhábitat, radica la característica más importante de esta región. Las lluvias son altas a lo largo del año, aunque la estación más húmeda se extiende de marzo a junio. La intensidad de las lluvias se expresa en milímetros por hora. En Tiputini, la media de las lluvias diarias intensas es de 100 milímetros por día, mientras que en Puyo es de 4.548 milímetros por año. El yacimiento de petróleo más grande en producción del país está ubicado en la localidad de Los Encuentros, en la provincia oriental de Zamora Chinchipe. La producción de petróleo en el Ecuador supera los 500.000 barriles por día. A pesar de ello, la actividad minera en el Ecuador es incompatible, porque las áreas destinadas para ello están sentadas en zonas con características sumamente frágiles, ya sea por sus fuertes pendientes, la gran variedad de flora y fauna, las fallas tectónicas, sobre territorios indígenas, en territorios agrícolas campesinos densamente poblados, en zonas que tienen alta pluviosidad, en lugares de importancia arqueológica y con frecuencia la suma de estas características se reúnen en una sola zona. El yacimiento de Namjiva es una mina aurífera en el caserío del mismo nombre. Es el yacimiento más grande de la provincia de Zamora Chinchipe. Se encuentra a 36 kilómetros de la ciudad de Zamora, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Todos los desechos de esta explotación han sido vertidos al río Namjiva, acabando con la posibilidad de que sus aguas sean utilizadas en balnearios y provocando una grave contaminación del cauce y destrucción de la fauna y flora locales. En 1964, la empresa estadounidense Texaco inició su explotación petrolera en una amplia zona de la Amazonía ecuatoriana. Dicha actividad duró hasta 1992. Al año siguiente, las comunidades amazónicas de la provincia de Sucumbíos presentaron en Estados Unidos una demanda en contra de la petrolera Texaco por contaminación ambiental y atentado a la salud de los habitantes. Es decir, el Estado ecuatoriano no es quien llevó a los tribunales el caso Chevron Texaco, sino un grupo de ciudadanos víctimas de un crimen ambiental. Chevron heredó esta demanda cuando compró y absorbió Texaco en el 2001. Poco después, a petición de la propia empresa, el caso fue trasladado desde Estados Unidos a una corte de Ecuador. La Corte Provincial de Sucumbíos, en enero del 2012, condenó a Chevron a pagar una indemnización de $9.500 millones por el daño causado a la Amazonía, una suma que alcanzaría los $19.000 millones en caso de que la empresa no presentase excusas a los damnificados en las semanas siguientes a la sentencia. Pero Chevron, para desprestigiar esa decisión judicial y evadir su responsabilidad, alegó que en ese juicio los abogados de los demandantes habían falsificado los datos y presionado a los peritos científicos para encontrar contaminación donde no la había, y presentó un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Ante esto, Chevron decidió ampararse en el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos en 1997, un tratado que no concierne a este caso, pues la demanda de las comunidades indígenas contra Chevron es de 1992 y el tratado se puso en vigor en 1997. Este caso ha durado más de 20 años, con daños ambientales y sociales ocasionados a la Amazonía ecuatoriana por Texaco y luego adquirida por Chevron. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo dictaminó el pasado 6 de junio del 2016 que Ecuador debe pagar una indemnización de nada menos de $96 millones a la petrolera estadounidense Chevron.
Esta región posee una constante visita turística debido a sus parques nacionales y reservas ecológicas, los cuales dan lugar a una gran variedad de microclimas que albergan diversa fauna y flora endémica del país. Esta fauna y flora se encuentra en peligro debido al aumento de la colonización y el desplazamiento de la frontera agrícola, además de la sobreexplotación minera y petrolera. Entre los distintos puntos turísticos que tiene la región amazónica tenemos a las cascadas de Latas. Estas se encuentran a 8 kilómetros del puerto de Misaguallí. La cascada presenta aproximadamente 200 metros cuadrados. La calidad del agua hace que el atractivo adquiera tal relevancia. Es cristalina y a temperatura media. La Reserva Ecológica o La Vida es uno de los centros turísticos y ecológicos más importantes de la región central del Ecuador. Se encuentra ubicada en la Vía Macas. Esta reserva ecológica privada de 225 hectáreas se dedica a la protección y conservación del ambiente. Las cavernas de Yumandi es uno de los atractivos más sobresalientes de la provincia de Napo. Con un recorrido de 1 hora, se puede apreciar corrientes de agua subterránea y las espectaculares estalactitas y estalagmitas.